Me vuelvo mi nacional.
Buenas tardes, ¿cómo están todos por acá? Buenas tardes, ¿todo bien? Todo bien. ¿Y Hola, usted? hola, buenas tardes. Buenas Hola, tardes, buenas. buenas. Hola, hola. Buenas tardes. Me alegra que todos estén bien, señores. Líderes, el día de hoy vamos a ver nuestro tercer encuentro de es el intermedio, en el cual vamos a ver informaciones muy interesantes. Vamos a compartir pantalla por acá. Excelente. Bueno, les comento, ya hemos habilitado el contenido de la tercera semana, el cual corresponde a las unidades 4 y 5, en las cuales vamos a estar viendo algunos tópicos de mucho interés, como es el tema de la validación de datos, también el entorno de lo que es las tablas y gráficos dinámicos. Vamos a estar viendo también la parte de la seguridad en Excel y vamos a estar utilizando a modo de ejercicio herramientas combinadas de las que ya hemos visto anteriormente, herramientas como por ejemplo la función sí que vimos en la semana 2, combinadas con formato condicional que se active en base al resultado de la función sí. Y la idea es precisamente esa, de integrar múltiples funciones dentro de una actividad práctica. Eso lo vamos a ver específicamente en la unidad 5, bien, que es ya como la unidad de cierre. Entonces, vamos a iniciar con la unidad 4, la cual tiene que ver con tablas y gráficos dinámicos. Y con ese contenido vamos a iniciar. Tengo pendiente algunas evaluaciones todavía de las entregadas la semana pasada. Vamos a ver si nos ponemos al día en esta semana para así ya que ustedes vayan viendo ahí su avance con relación a los puntos de las unidades 2 y 3. Si alguien recientemente entregó algo en la 1, bueno, pues también le damos una ojeadita por si acaso hay algo pendiente por evaluar por ese lado, para de esa forma entonces ya estar ahí y a la par con todo. Bien. Como en unidades anteriores, tenemos por acá el objetivo, dentro de los cuales están insertar el gráfico dinámico, la tabla dinámica, y el configurar ambos también, así como la generación de reportes. Hay bastante diferencia entre las tablas estáticas y dinámicas, pues si vemos aquí la guía de la unidad 1, nos habíamos quedado como en la página 15. Acá, exacto. Aquí está acá. Hace referencia a que las tablas dinámicas son un tipo de tabla que nos permiten decidir con facilidad los campos que aparecerán como columnas, como fila y como valores de la tabla. Podemos hacer modificaciones a dicha definición en el momento que sea necesario. Esas tablas dinámicas en Excel también son conocidas como tablas pivote y su definición en inglés también, su pronunciación en inglés también. Son una gran herramienta que nos ayuda a realizar análisis profundo de nuestros datos, ya que podemos filtrar, ordenar, agrupar las informaciones de dicha tabla de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces, realmente las tablas dinámicas son de gran utilidad por eso, porque nos permiten hacer cambios incluso a último momento, a último minuto, de los datos que se estén mostrando. Prácticamente podemos hacer cambios en tiempo real. Pero yo diría que adicional a eso de cómo se muestran los datos, también un punto interesante, a diferencia de la tabla estática, es cómo la tabla dinámica maneja el origen de los datos. Bien, cuando estuvimos viendo en la unidad 1 el formato como tabla, no sé si recuerdan, que tuvimos que hacerlo, el primer paso que tuvimos que ejecutar fue el de copiar los datos 3 veces o 2 veces, porque ya estaba uno, ¿verdad? Tuvimos que copiar los datos y luego entonces ir aplicando formato como tabla a cada grupo de datos según fuimos avanzando en la actividad práctica.
en las tablas estáticas, precisamente eso es lo que pasa, que los datos de origen se transforman a a tabla estática, ¿bien? Entonces, en el caso de la tabla dinámica, en ningún momento se alteran los datos de origen y esto nos permite a nosotros realizar n cantidad de tablas dinámicas con los mismos datos de origen, sin tener el temor de que tenemos que estar copiando y duplicando los datos previo a la implementación o a la creación de una tabla dinámica. Entonces, de cara a los datos de origen, esto es una facilidad bien interesante porque nos quita bastante trabajo a la hora de reutilizar esos datos de origen. Y aquí debajo se muestra cómo es el proceso de inserción de la tabla dinámica, cómo se invoca, cómo se visualizan los campos dinámicos y cómo nosotros podemos ir seleccionando desde las diferentes columnas de la tabla de datos, cuáles queremos colocar, ya sea en el área de filas o columnas o filtros, si así fuese necesario. Esto lo vamos a ver más en detalle en la actividad práctica. Entonces ya aquí se empieza a visualizar lo que es el concepto de gráficos, los diferentes tipos de gráficos, y ya acá hace énfasis ya en lo que es las combinaciones de tecla que también se vio parte en el módulo básico. Ya en lo que respecta a la unidad 5, vamos a tener un material complementario adicional que lo vamos a ver en esa unidad. Y si seguimos profundizando en la unidad 4, vamos a encontrar por acá material audiovisual pregrabado que les va a ir guiando en el desarrollo de las actividades prácticas. En esta unidad tenemos dos actividades prácticas, actividad práctica 1 y 2, que son esas que están acá. La 1 y la 2. Vamos a descargarla. Aunque vamos a realizar una sola, la otra quiero que ustedes la realicen en la actividad práctica de tarea, pero vamos a descargarla para verla. En cuanto al foro, en la unidad 4, aquí se les pide realizar un aporte en base a lo que son los diferentes tipos de gráficos y cómo se pueden implementar o utilizar las funciones financieras. Este foro tiene un valor de 10 puntos, van a responder por acá, por el botón responder, y una vez que compartan su aporte, van a presionar enviar al foro. Nada complejo, como lo hemos hecho hasta ahora, la participación de los foros. Si vamos viendo entonces el contenido de la actividad práctica, bien, vamos a encontrar, igual que en las actividades anteriores, varias hojas dentro de la actividad. En esta ocasión tenemos una que va relacionada directamente con las instrucciones. Si se fijan acá, se nos pide realizar dos tablas dinámicas. Bien. Y aquí tenemos los datos, que son estos que están acá. Y a lo que me refería anteriormente con el origen de los datos, si se fijan aquí tenemos una tabla con mucho más información que las tablas que hemos visto anteriormente, incluyendo la cantidad de columnas. Entonces, por ejemplo, con este tipo de datos, yo podría hacer, por ejemplo, una tabla que me muestre las ventas de artículos por ciudad. Podría ser una de esta forma. Bien, ya sea por nivel o por clasificación. Y puedo jugar con esto y puedo crear n cantidad, n o diferentes tablas dinámicas con diferentes informaciones de este grupo de datos que tengo acá. Va a depender de la necesidad. Y precisamente es lo que me está pidiendo la actividad práctica. Por ejemplo, en estas actividades que están acá, quizás no se anda buscando la tabla que quede más bonita estéticamente hablando, bien, sino poner en práctica el uso de diferentes funciones que luego ustedes le pueden sacar bastante provecho cuando estén ejecutando en su área laboral, en su ambiente laboral, el uso de las herramientas. Entonces, por ejemplo, en este escenario, que nos indica mostrar la cantidad de vendida por una fecha, 2016-2017, por nivel. Si yo me voy a posicionar acá en el grupo de datos, puedo estar en cualquier celda, el grupo de datos, voy a ir al menú insertar, y yo tengo diferentes formas de trabajar. Si quiero insertar únicamente una tabla, como es el caso, presiono acá tabla dinámica. Si quiero insertar únicamente un gráfico dinámico, acá en la sección de gráficos, tengo aquí el botón de gráficos dinámicos.
Si tengo la necesidad de insertar ambos elementos a la vez y que uno dependa del otro, porque si yo inserto acá una tabla con un grupo de datos y un gráfico con otro grupo de datos, yo puedo modificar una y la otra no se va a modificar, no se va a alterar. Pero si aquí yo le digo aquí debajo un clic y le digo gráfico y tabla dinámica y se insertan los dos bloques, si yo hago un cambio en la tabla dinámica, automáticamente se aplica al bloque y al gráfico, perdón, y si hago el cambio en el gráfico, se aplica automáticamente a la tabla. Entonces, asumiendo de que ya yo he insertado la tabla, he seleccionado mis campos, mis columnas y demás, si en algún momento yo digo, no, quiero colocar un filtro que me haga esto, que me muestre esta información, lo va a mostrar tanto en la tabla como en el gráfico. Entonces, eso es bien interesante. Pero en nuestro caso, vamos a seleccionar tabla. Miren cómo él automáticamente selecciona la sección completa de datos y me pide que yo seleccione dónde quiero insertar ese nuevo objeto que se va a llamar tabla dinámica. Siempre utilizo una hoja nueva para que así se vea como más limpio, pero existe la posibilidad de seleccionar la hoja existente y selecciono un rango de celda fuera del rango de datos. Esa puede ser otra opción. Entonces, cuando hacemos la inserción de la tabla dinámica, como seleccionamos una hoja nueva, miren aquí cómo nos coloca hoja 1, o ponerla aquí, tabla. Bien, vamos a anotar, como de costumbre, todos los objetos que yo inserto a través del menú insertar tienen menú flotante que cuando estoy seleccionando ese objeto que inserté, ya sea una forma, un gráfico, una tabla, un organigrama, un Smart Art, cualquier objeto que yo inserte en el menú insertar, me va a mostrar menús flotantes que me permiten modificar las propiedades de ese objeto. Bien, color, estilo y demás, y demás. Entonces, en el caso de la tabla no es la excepción, mírenlo acá. Y también cuando estoy posicionado en este bloque que representa la tabla dinámica, vamos a encontrar también lo que son los campos de tabla dinámica, que son estos que nos permiten a nosotros integrar. Según vayamos arrastrando, vamos a ir viendo cómo se muestra acá en la tabla. Si doy un clic fuera, vemos cómo toda la información se oculta, ¿bien? Y no podemos visualizarla hasta que presionemos nuevamente. Entonces, si vamos a las instrucciones nuevamente, cantidades, fecha, nivel. Vamos a buscar por acá. Cantidades, fecha y nivel. Van a notar como automáticamente yo hablo de números o de valores, él me va a caer automáticamente acá. Si hablo de texto, artículos y demás, me va a caer en fila o en columnas. Si notamos acá, por ejemplo, si yo trato de desglosar algo acá, vamos a decirle, por ejemplo, aquí, lo primero es que es solamente el año 2016-2017. Vamos a aplicar un filtro de que solamente sean esos años. Bien. Luego nos pide, si se fijan acá, si tratamos de desglosar el 16 y el 17, vemos que nos aparecen en trimestres. Bien. Entonces, acá en la forma de la estructura de la fecha, yo puedo decidir si quiero que se muestre mensual o simplemente se muestren las fechas, si quiero que se muestre el trimestre, porque ya esa estructura del tipo de dato que tiene la fecha ya viene integrado en la data. Bien, entonces, aquí yo puedo decir, no, mira, ese campo yo realmente no lo necesito. Lo puedo quitar y ya automáticamente veo como aquí Excel me lo empieza a mostrar como mes tras mes. Bien. Otro punto interesante, agregamos acá en este caso el campo de nivel, el cual según presionamos en cada uno de los meses, vamos a ver cómo se repite. ¿Lo ven acá? Cada una de las fechas. Una alternativa a esto sería nosotros desplazar este nivel, lo arrastramos y lo colocamos acá para que se vea en forma de columna y así se vea mucho más armónico, ¿no? Los datos dentro de la tabla. Bien, entonces, con más armonía. Con más armonía. Entonces, es la idea, bien, que según nosotros se pueda aquí ajustar, dependiendo de la necesidad que se tenga, para que la data se muestre lo más claro posible. Entonces, luego se nos pide mostrar el costo total y mostrar el costo total de promedio, así como mostrar las ventas mayores y las menores. En este caso en particular, el costo total es un valor que ya viene por defecto dentro de la data.
Si podemos ver aquí, tenemos un campo que se llama costo total. E inmediatamente yo lo inserto, miren cómo él aquí me lo agrega aquí debajo. Bien, porque es un campo que tiene valor numérico. Entonces, hay otros elementos que no vienen directamente relacionados en la data, como estos que me estás pidiendo acá, como el promedio, las ventas mayores y menores. Bien, y entonces en esos escenarios, la idea es nosotros identificar la columna con la cual nosotros a través de un cálculo pudiéramos conseguir ese resultado que andamos buscando. Bien, entonces, en este caso sería esta de costo total, el cual lo voy a arrastrar en vez de quitarlo, pues mire, si lo quito se quita y si lo pongo se pone. Bien, entonces, quiere decir esto, que si tengo la necesidad de agregarlo dos veces, con quitarlo y ponerle el cotejo no lo voy a lograr. Entonces, ¿qué hago? Arrastro y lo coloco debajo, acá. Al final voy a tener dos sumas de costo total y es aquí donde viene la magia, porque ya esa suma de costo total, esa suma es una función. Si yo vengo acá y le digo configurar campo de valor, aquí entonces yo voy a tener un sinnúmero de funciones que yo voy a poder aplicar. Bueno, si es promedio, me va a crear una columna con el promedio en base al costo total, que es el valor que está tomando en consideración. Si selecciono la función de max, me va a determinar los valores máximos en cada uno de esos elementos, o el mínimo debajo de todos esos elementos. Y así sucesivamente, hay diferentes funciones acá. Cada vez yo tengo que arrastrar el contenido y configurarlo. Sí, para estos tres escenarios sí, que es uno que tiene que estar relacionado directamente con el promedio, uno para que muestre las ventas mayores y otro para que muestre las ventas menores. Luego, aquí se tiene lo que es el formato como número, moneda. Esto bien simple, no hay mayor complicación acá. En el costo total, yo puedo aplicar acá un filtrado, perdón, el tipo de datos que va a ser moneda y podemos verlo acá. Yo lo que les recomiendo que lo hagan, por ejemplo, si lo hacen con esto, en este caso así, sin desplegar todavía, y lo van aplicando, él automáticamente aplica a los subsiguientes debajo. O sea, si yo vengo acá, lo apliqué en este, pero si le hago un clic acá, miren cómo aquí los demás también están agrupados y con ese mismo formato. Bien. Luego tenemos lo que es el filtro, agregar el filtro. Y en este caso me está pidiendo un filtro de ciudad. Aquí yo pudiera, por ejemplo, simplemente seleccionar aquí la ciudad, pero debo tener cuenta porque a veces él me lo agrega dentro de la fila o la columna. En este caso, me lo agrego en la fila. Bien. Entonces, yo puedo hacer varias cosas. O lo desactivo y arrastro y lo suelto acá, o lo tomo de acá y lo suelto aquí. Entonces, mire que bien que con un simple drag and drop yo puedo arrastrar y soltar y ya automáticamente mis datos toman esa forma en base a la tabla dinámica que vamos creando. Entonces, si yo mañana, en base a este filtro, podemos seleccionar acá las ventas por ciudades. Entonces, le puedo decir aquí, por ejemplo, quiero ver las ventas de Asua y aquí veo las ventas de Asua en específico. Quiero ver la venta de Bonao y así puedo ir viendo la venta de cada una de las ciudades en los diferentes años determinando si es mayorista o minorista y todo lo demás que conlleva este ejercicio. Bien. ¿Dudas, aclaraciones, señores? ¿Cómo vamos? Adelante, Ramón. Eduardo, en esa misma pantalla que tú tenías antes, podemos poner en el filtro, agregar el campo de fecha, porque cuando estaba haciendo el ejercicio no me dejaba seleccionar la fecha por año, sino que Ujú. me aparecían todos los días y se me dificultaba. Si tú puedes arrastrar, colocar ahí mismo en vez de ciudad, colocar fecha para ver, Vamos a para ver. poder consultarte. Por ejemplo, ahí, ¿hay alguna forma de yo poder agruparlo por año eso? Lo que pasa es que si lo haces a nivel de filtro, en este caso él te va a tomar todas las posibilidades, en este caso distintas, por decirlo así. Bien, vamos a hacer algo. Vamos a tratar de colocarlo en años. No sé si lo intentaste.
de colocar años específicamente, aquí sí te lo hace. Entonces, básicamente, si yo lo quito acá, por ejemplo, te digo que sería esto. Entonces, ya aquí yo estoy viendo los meses del año en específico que yo seleccioné aquí arriba. No sé si esto te ayuda. Sí, está bien. Em, Gracias. Sí. Edward, Ujú. en el mismo orden de lo que plantea Ramón, si yo tengo las fechas de todos los días, ¿cómo yo los puedo agrupar por año y por mes? Que yo no tenga que verlos día por día. O sea, ¿qué tengo que hacer en la tabla para lograr ese, digamos, ese consolidado? Ok, vamos a ver. ¿Ustedes quieren mostrar los días? No, los días ya lo tenemos, ¿verdad? Ujú. Por ejemplo, 1 de enero 2015. Ok, ¿cómo yo logro que todas esas fechas de enero 2015 se conviertan en la casilla A6? Por ejemplo, que me diga enero o que me diga 2015, si es por año que lo quiero ver, que me agrupe ese rango de fecha desde la pivot, ¿Desde? desde ahí, desde donde estás, desde la pivot. Ok, por ejemplo, acá yo tengo, lo que pasa es que va a depender de la estructura que tú tengas acá de los datos. En este escenario en particular, tenemos la fecha general, ¿verdad? Y tenemos estructura de meses y tenemos estructura de años como tal. Entonces, en este escenario tú la tienes aquí agrupada por meses. ¿Ustedes la quieren por día o por año en particular? Quizás no estoy entendiendo bien el concepto. Tal vez el planteamiento no lo estoy haciendo adecuadamente. Si yo tengo las fechas día por día o los Ujú, valores de cantidades, ventas y demás, ujú. y yo quiero todos esos días agruparlo en un mes, ¿cómo debo hacerlo para que la pivot me lo muestre así como lo tienes? Que me diga, en enero tú tienes mayorista 20.770, tu costo Ujú, total 13 millones, ujú. de esa manera. Sí. Lo que pasa es lo siguiente, mira, aquí tú Ujú, tienes, la data tiene que tener la estructura de fecha. Eso es lo importante. Si tú tienes, si, tú sabes que cada dato tiene un tipo de dato en específico. ujú, Si tú logras que los datos estén en la misma estructura, si te fijas acá, según yo me voy desplazando, todos esos datos están en formato fecha. correcto. Con esto, cuando tú lo llevas a la tabla dinámica, ya ese valor, estos valores como y por eso que aquí si no tienes la estructura de fecha, debes convertirlo. Bien. O sea, por ejemplo, si por lo general aquí los datos se tienen en este Se está formato, que es un cortando. formato general. Perdón, Edward, se está cortando tu voz. Ok, repito. Ok. Por lo general, ¿me escucha? Ajá. Por lo general, la estructura del tipo de dato por defecto de Excel es general. O sea, Ujú. si yo tomo una celda en blanco y coloco cualquier dato acá, él lo va a ver como un formato general. Mírenlo acá. Todo esto que están aquí son tipos de datos diferentes. Y en el caso en particular de la fecha, aquí se está utilizando un formato de fecha que es el fecha corta, que es este que está acá, ¿sí? Que tiene esta estructura. A la hora de yo insertar, por ejemplo, ese valor, 20, por ejemplo, 28, 12, 2018, por ejemplo, bien, cuando presiono Enter, a veces Excel automáticamente lo identifica, como es el caso. Míralo acá. Yo no tuve que hacer el cambio acá, sino que cuando yo inserté el dato con esa estructura, él automáticamente lo asimila. Bien. Pero si no lo tomara, o yo tengo que hacer la conversión porque tengo los datos en genérico, porque quizás lo traje de un sistema externo y traje la data plana y la pegué y entonces quiero hacer la selección, entonces ya ahí sí tengo que seleccionar las celdas. Por ejemplo, esta que está aquí, que están en blanco, yo la puedo seleccionar y aplicarle un formato en específico, fecha corta, y ya automáticamente yo me voy desplazando, puedo ir viendo que acá tiene ese formato de fecha corta, aunque no tenga data dentro de la celda. Bien. Entonces, la magia aquí realmente lo hace es la combinación entre el tipo de datos y la tabla dinámica. Bien. Lo que se encarga de agruparla precisamente es la tabla dinámica en base al tipo de datos que tenga el dato. No sé si con eso aclaro la duda que tenía.
Creo que sí, lo voy a practicar. Sí. Entonces, básicamente es eso, validar que el dato tenga la estructura, el tipo de dato correcto, y en base a eso, cuando conviertes a la tabla, automáticamente él la sube. ¿Qué más? Ya el tema aquí del filtrado, si quieres que se vea el año o no, como en este caso, prácticamente lo aplicamos acá. Es un juego, mover, desplazar hasta lograr lo que tú necesites. No es algo que tenga como una estructura específica, sino va a depender de la necesidad que tenga en un momento dado, que vas a jugar con, en qué posición lo quieres visualizar y de qué forma. Ya. Vamos a ver, ¿alguien más? Todo en orden. Ok, entonces hay otra tabla acá que deben ejecutar, que es esta que está aquí. Básicamente van a utilizar la misma data, van a volver acá al ejercicio, van a invocar nuevamente insertar una tabla dinámica, se va a seleccionar nuevamente y van a crear una nueva hoja que se va a llamar hoja 2, a la cual van a colocarle tabla dinámica 2 y en base a las instrucciones de esta segunda tabla dinámica van a ir colocando los diferentes elementos para que se muestre de la forma que indican acá los diferentes elementos. En este caso, en vez de tener la parte de, en este caso, en vez de tener aquí la parte de fecha, de filtro, creo que nosotros utilizamos anteriormente otra, ¿no? Ah, sí. Entonces, aquí van a utilizar un filtro de artículo. La idea acá es que usted pueda determinar en base a estos artículos en cuáles departamentos tuvieron mayores ventas. Bien. Tomando en consideración que quizás hay artículos que pertenecen al departamento de damas, de escolares, de hogar, deportes y así sucesivamente. Bien, entonces esa es la idea con esa segunda actividad. Al final van a tener dos tablas dinámicas en el mismo libro y el resultado es lo que van a compartir para los fines. Con relación a la actividad 2, ya aquí se pone un poquito más interesante, porque en la actividad 2 se nos pide insertar tanto un gráfico como una tabla dinámica. Bien, entonces en este caso vamos a hacer el uso de las dos herramientas simultáneamente. Se nos pide insertar que comparen las ventas por clase sobre las ciudades de Caracas y Maracaibo del país Venezuela. Ventas por clase. Entonces vamos por acá, invocamos aquí nuestra tabla dinámica y gráfico dinámico a la vez. Nuevamente el proceso de selección del grupo de datos y donde yo quiero insertar la tabla y el gráfico. Aquí vamos a ver que se nos muestran dos elementos, como les había indicado anteriormente. Entonces, en cualquiera de los dos podemos seleccionar las ventas por clase, por ciudad. En este caso, Maracaibo y Caracas. Pero vamos a encontrar algo acá, que la data tiene mucha info, bien, de diferentes ciudades, de diferentes países. Entonces, aquí, por ejemplo, si se fijan acá, los valores de las ventas se agregaron en valores, mientras que los dos elementos adicionales se agregaron en el eje de categorías. Entonces, yo puedo jugar con esto para que se vea de una manera diferente, arrastrando y validando cómo yo quiero que se muestre mejor. Bien. Si quiero, hay varias formas de yo cumplir con el requerimiento. Uno de ellos es simplemente aquí seleccionar ambas ciudades. Bien. Un proceso un poquito manual, como no son muchas ciudades, esto puede aplicar perfectamente. Bien. Pero otra forma también de hacerlo podría ser nosotros agregando un filtro de país y como en este caso solamente de ese país eh, solamente tenemos esas dos ciudades, bueno, podríamos simplemente utilizar acá el filtro y decirle, bueno, de Venezuela y ya él específicamente aquí me va a mostrar esto, bien, las informaciones que tiene. El filtro siempre es bueno porque esto nos ayuda a tener más opciones de visualización de datos específicos. O sea, si yo aquí simplemente selecciono ciudad, Caracas y Maracaibo,
ya tengo esa limitante de que no puedo utilizar ese valor adicional. Entonces, mientras si filtro acá, puedo jugar con, si tengo aquí 10, 5 ciudades, puedo jugar con esa información. Otro punto interesante acá es, no sé si notaron, cuando yo hice el filtrado, se afectaron ambos elementos. O sea que si yo vengo acá y le digo, bueno, mira, de la clase yo solamente quiero que se aparezcan B y C, o C y D, por ejemplo, podemos ver cómo acá se ocultan también. Y si vuelvo a mostrarlo por esta vía, vamos a ver cómo automáticamente se incorporan también en el gráfico esos elementos. Algunos puntos adicionales que podemos jugar con esto está en la parte de mover el gráfico a una nueva hoja. Aún moviendo el gráfico, tenemos la posibilidad de modificar un elemento y que se aplique esa modificación en el otro. Siempre y cuando esté en el mismo libro, podemos jugar con eso. Y se pueden aplicar otros elementos como otros cambios a lo que es el formato, como título, cambios al tipo de gráfico, quitar opciones de leyenda, diferentes elementos que podemos jugar con estos de la siguiente manera. Por ejemplo, este gráfico, yo puedo decirle aquí clic derecho, moverlo al, si lo quiero a una hoja nueva. Bien. Entonces ya aquí tengo el gráfico, una hoja totalmente nueva. Si hago el cambio acá, quiero que solamente se muestre una ciudad. eh, Caracas. Aquí se muestra solamente Caracas. Si vuelvo a la tabla, vemos solamente a Caracas. ¿Sí? Pero si vuelvo acá y le digo, bueno, Maracaibo, acepto, se actualizó en la tabla. Cuando vuelvo al gráfico, ya en el gráfico también se actualizó. Bien, entonces también tenemos acá funciones adicionales. Por ejemplo, en cada uno de los objetos tenemos su propio menú flotante con el cual podemos hacer cambio en la estructura. Si quiero que las barras tengan un color diferente en base a los colores que tengo acá, puedo jugar con esto también. También la estructura de cómo yo quiero que el gráfico se muestre. Aquí puedo jugar con diferentes plantillas de cómo yo quiero que la información se muestre en las diferentes barras o en el gráfico que estemos utilizando. Otra forma también de nosotros interactuar aquí, por ejemplo, este cambio que hicimos ahorita manualmente, arrastrando clase y poniéndolo en ciudad y viceversa, podemos hacerlo aquí con un único botón, presionando acá. Vamos a hacer los cambios de cruce entre leyenda y ejes con facilidad. Adicional a esto, tenemos acá en el botón más diferentes opciones que nos permiten precisamente jugar con valores como el título del gráfico, el título del eje, y la leyenda, si quiero incorporarla de este lado, también lo puedo. Y las etiquetas de datos en la parte superior de las barras, también puedo jugar con esto. Bien. Entonces, invitarles aquí a que ustedes jueguen un poco con todos estas herramientas y que le puedan sacar el mayor de los provechos. Igual acá con la tabla tenemos un menú flotante que nos permite jugar con esto de la apariencia, si la quiero con banda, sin banda, todo esto yo puedo jugar con los datos. ¿Dudas? ¿Aclaraciones, señores? Ok, perfecto. Eh, Listo, entonces vamos a continuar. Bien, entonces, ¿qué otra cosa tenemos? Vamos a ver. Gracias. Bien, miren, entonces vamos a entrar a la unidad 5 porque ya el tiempo se nos está... Y la unidad 5 tiene mucha información. Bien, como les comentaba, en la unidad 5 vamos a ver algunos elementos que ya hemos visto en combinación con elementos nuevos. Aquí tenemos algunas guías que le van a servir de complemento al contenido que hemos estado viendo. Vamos a ver la parte de formato condicional, que lo vimos en la primera unidad, y repasarlo e integrarlo con las nuevas funcionalidades. El tema de validación de datos es totalmente nuevo, que no lo habíamos visto anteriormente. Por lo regular, Excel permite todo tipo de datos en cualquiera de sus celdas, cuando viene por defecto.
La idea precisamente aquí nosotros colocar límites, principalmente cuando tenemos formularios que estamos desarrollando para la inserción de un grupo de datos X y queremos reducir al mínimo la cantidad de errores humanos de digitación de dichos datos. Bien, entonces con esto nos ayudamos bastante a reducir significativamente esos errores que se pueden producir. Eh, ese tema de la validación, aquí se muestra el paso a paso en la guía de cómo irlo haciendo. Vamos a estar utilizando diferentes tipos de validaciones, omitir espacio en blanco, configuración de mensajes de entrada, mensajes de errores, entre otros. Para esta actividad solamente tenemos un audiovisual y una actividad práctica, que es esta, la ejercicio de la unidad 5, el cual lo vamos a descargar. Luego de esto, entregan acá la actividad, foro de dudas y foro de cierre de curso. Ya con esto aquí cerramos. Muy importante, a veces cuando este documento de Excel es un documento de Excel en un formato ya un poquito viejo, a veces cuando lo abren en Windows 11 puede darle como una especie de error, una especie como una franja rosada en la parte superior. Si es el caso, ya aquí en mi computador no me lo hace, porque ya yo lo he utilizado mucho, pero aquí les aparece como una franja rosa que no les permite usar el archivo. Entonces, si es el caso, yo les recomiendo lo siguiente. Ustedes van a ir al donde descarguen el documento, van a hacer clic derecho sobre el mismo, sobre el documento, van a ir a propiedades y en las propiedades de ese documento van a encontrar esta opción de seguridad, que dice que el archivo proviene desde otro equipo, que tengan cuidado, van a desbloquear el archivo y van a aplicar. Ya aquí el documento queda desbloqueado y ustedes lo pueden utilizar. Pero eso en el caso de que les aparezca. A mí no me aparecía, yo lo desbloqueé para mostrarles, pero yo podía trabajar con él sin la necesidad de desbloquear. ¿Sí? Eso va a depender a veces también de la seguridad que utilicen en la empresa y eso y demás. Entonces, van a encontrar este formulario, bien interesante. Habla específicamente como de tareas, como de calificaciones y demás, pero las funcionalidades que vamos a ver acá se pueden aplicar en cualquier ambiente. Bien, esto es general. Entonces, dentro de las instrucciones que tenemos, vamos a utilizar algunas, porque las herramientas de seguridad no están integradas o no están incluidas dentro de la actividad práctica. Y a mí siempre me gusta incluirlas, porque entiendo que son totalmente complementarias a este tipo de validaciones y restricciones que vamos a colocar a los usuarios de nuestro formulario. O sea, si yo simplemente hago esto y no lo complemento con una herramienta de seguridad, pues el operador en cualquier momento puede desactivar ese tipo de validación y entonces no tendría sentido como que él pueda activarla y desactivarla con facilidad. Entonces, por eso hay algunos elementos que lo vamos a obviar y otros que lo vamos a integrar con las herramientas que no tenemos acá. Por ejemplo, este primer elemento o enunciado lo vamos a integrar. Bien, vamos a integrar, lo vamos a utilizar. Este nos permite insertar valores en tarea 1, 2 y 3. ¿Qué valores espera tarea 1, 2 y 3? Tarea 1, 2 y 3 espera valores numéricos entre 1 y 20. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? En lo que respecta al total de tareas, yo voy a crear una fórmula o función que me va a hacer el cálculo de esas 3 tareas. La idea es lograr que en esta columna el valor no exceda de los 60 puntos. Si yo controlo la entrada de las tareas, cuando yo haga la sumatoria, es imposible que me dé un valor fuera del que estoy esperando. Por eso aquí no voy a colocar una validación adicional específicamente para eso, porque estoy haciendo una redundancia. Bien. Lo mismo vamos a hacer en el caso del examen final. Vamos a colocar una validación que sea en base a 40. Bien. Y en la nota final no vamos a ejecutar esta porque si controlamos acá que las 3 sean en base a 20, este no va a pasar de 60. Y si controlamos que este no sea fuera del rango de entre 1 y 40, pues cuando sume la nota final, en ninguno de los casos me va a dar por encima de 100. Entonces no tiene lógica tampoco de que hagamos esto. Siempre lo modifico en línea porque
Ya este documento está cargado en todos los cursos, entonces es un poco más complejo, es mucho más complejo pedir que lo cambien y simplemente explico por qué lo estamos haciendo y qué valor adicional le vamos a agregar al final. Bien, entonces este sí lo vamos a hacer, pues la idea es que cuando el participante repruebe, se vea como con un identificador en el formato condicional de que ese participante no aprobó y estos sí aprobaron. Eso lo podemos aplicar a un sinnúmero de indicadores que ustedes tengan, si es el caso. Lo pueden trabajar y utilizar de esa forma. ¿Bien? Entonces, estos serían los elementos. Entonces, para iniciar con el tema de la validación, vamos a seleccionar las celdas que son este grupo que está acá. La validación de datos está en el menú Datos, en la sección de herramientas de datos. Aquí tenemos la opción de validación de datos. Esta opción es la que nos permite a nosotros indicarle a Excel qué tipo de datos yo quiero para ese grupo de celdas que tengo seleccionada. Por lo regular viene de esta forma, cualquier el valor. Si yo selecciono acá, puedo hacerlo con base a un número entero, decimal, diferentes tipos de datos. Y dependiendo que yo voy seleccionando, entonces me va a ir habilitando menús adicionales o opciones adicionales. ¿Bien? En este caso, si yo le digo entre, me abre dos valores o dos campos. Si yo le digo, por ejemplo, mayor que, solamente me muestra uno. Bien, o sea que es bien dinámico. Entonces aquí le vamos a poner entre 1 y 20. Esos son los valores que yo quiero que se permitan. ¿Bien? Esta es la validación, el criterio de validación que se va a utilizar. Luego tenemos el mensaje de entrada. El mensaje de entrada es lo que yo quiero que le muestre como, como modo de leyenda, como modo de ayuda, bien, o algo informativo, bien. Por ejemplo, valores permitidos, ser el título de esa ventana, y aquí vamos a colocar entre 1 y 20. Bien simple, nada complejo por ahora, porque estamos en modo práctico. Luego, si aún yo indicándote cuáles son los valores permitidos en ese grupo de celdas, cometes un error, entonces, ¿qué mensaje de error quiero que el sistema te ponga? Tenemos diferentes estilos. Yo utilizo el estilo alto, que es el más restrictivo de los tres. Los demás son un poco permisivos, pero yo quiero que sea totalmente restrictivo, entonces le vamos a colocar alto. Entonces aquí le vamos a decir título, error, valores, insertado, fuera del rango permitido. Listo. Le voy a decir aceptar y ya podemos notar como si nos desplazamos encima de esas celdas, él automáticamente me va a informar qué tipo de valores yo puedo insertar. Si inserto el 1, me lo permite. Si inserto el 20, me lo permite. Si inserto el 21, valores insertados fuera del rango permitido. Reintentar, vamos a insertar texto fuera del rango permitido. Cancelar, posición anterior. 20, me lo permite. Entonces yo puedo tener aquí una especie de autosuma, bien, una función que me sumarice estos tres elementos. Cuestión de que ya aquí en ninguno de los escenarios va a exceder de los 60, porque en ninguno de los escenarios me permite poner un valor mayor de 20. Bien. Entonces, este mismo ejercicio que yo acabo de hacer, yo puedo, por ejemplo, copiar esta celda, pegarla aquí en mi formato final, en mi examen final, pero va a estar obviamente en base a 20. Entonces, ¿qué yo hago? Ya teniendo aquí todos los valores insertados, porque estoy como un poquito vago hoy con la digitación, entonces yo vengo acá a datos, nuevamente validación de datos, y acá voy a cambiar específicamente esos valores. Por ejemplo, bueno, va a ser 1 y 40, y en el mensaje de entrada pongo 1 y 40 porque debo ser específico, pero si se fijan en el mensaje de error, yo lo hice general precisamente para no tener que hacer muchos cambios. Entonces, puedo reciclar el contenido y ajustar específicamente lo que necesito. Entonces, de este lado tengo valores que se permiten entre 1 y 40, de este lado entre 1 y 20. Bien, entonces acá puedo poner, por ejemplo, 40 puntos, me lo permite, pero si pongo 41, me da el error
de que no está permitido. E igual acá, en la nota final, puedo hacer una sumatoria nuevamente. Entonces ya aquí en ninguno de los escenarios el valor va a exceder los 100 puntos. Bien. Vamos bien, voy muy rápido. Déjenme saber, señores. A veces me emociono y voy volando. Me dice Yulisa que no se escucha hace 5 minutos. No sé si ya me escucha. Sí, ok, perfecto. Vamos bien entonces, continuamos. Ok. Bien, entonces hasta aquí vamos bien. Lo siguiente es acá, aplicar la función sí para determinar en base al contenido de la tabla de aquí abajo, mayor o igual a 60, aprobado, o menor de 60, reprobado. Vamos a aplicar aquí la función sí, que la vimos en la segunda unidad, nada complejo, ¿verdad? Porque ya la trabajamos. El valor de la nota final, mayor o igual a 60, me dice que es verdadero. Si es el caso, que muestre aprobado. De lo contrario, que muestre reprobado. Aquí está. En cada caso, si este dice 1, 61, si este dice 1, me muestra reprobado, que es lo que se espera. Ya en base al resultado de la función, entonces vamos a aplicar un formato condicional. El formato condicional lo vamos a aplicar con una nueva regla que se va a aplicar únicamente a la celda que contengan ¿qué? Un texto específico. Bien. Puede ser un valor numérico, puede ser fecha, pueden ser diferentes elementos. En tu caso, un texto específico que va a ser reprobar, por ejemplo, reprobado. Si es el caso, que me coloque un formato con un relleno rojo. Y ese mismo ejercicio que acabamos de hacer, vamos a hacerlo con aprobado. ¿Para qué? Para que cuando cambie esto a aprobado, también se coloque de color verde. Vamos a volver acá, nueva regla, hacerla que contenga un texto en específico, la palabra aprobado. Si es el escenario, que me le coloque en color verde. Creo que no seleccioné la celda correcta. Sí, lo apliqué en una celda incorrecta. Vamos a eliminarlo. Saca. Ado. Perfecto. Entonces, si vamos al administrador de reglas, aquí ahora podemos visualizar que esa celda tiene dos reglas. Mírenla acá. Bien. Entonces, vamos a probarla. Si yo acá le digo que va a ser igual a 1, o sea, aquí se da el efecto dominó o el efecto cascada. Sumatoria, sumatoria, la respuesta, la función sí, determina si es aprobado o reprobado, y luego ese resultado de la función sí lo toma el formato condicional y determina el relleno. Bien, entonces esa es la idea. Hasta aquí vamos bien. Y este es lo que busca la actividad práctica que ustedes realicen con estas instrucciones que están acá. Bien. Entonces, ahora viene lo que es el formato, el tema de la seguridad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, todas estas funciones de suma que yo he realizado acá, yo la puedo eliminar con facilidad. Estas funciones de validación, puedo venir acá a validación y quitarla con facilidad. Bien. Jugar con esto como operador. Claro, la seguridad que tiene Excel no es una seguridad súper, ultra segura, pero para conocimientos básicos sí es segura. Entonces, si yo al final elimino el archivo, lo eliminé. Eso Excel no lo va a evitar. Bien, pero al fin, pero temas de que fue algo sin querer que yo pude ajustar, sí lo podemos manejar. Antes de aplicar la seguridad, hay un concepto que deben conocer.
y es que Excel por defecto viene con todas sus celdas bloqueadas. Quiere decir esto, que cuando yo aplico la seguridad, previo a yo aplicar la seguridad, yo debo indicar en Excel cuáles son las celdas que yo quiero utilizar cuando se aplique la seguridad para insertar información. Porque si no le indico a Excel cuáles son esas celdas que yo quiero utilizar para insertar información, pues cuando aplico la seguridad, se aplica el concepto de aplicar, bloquea todo. Bien, entonces, por esa razón, antes de yo aplicar la seguridad, debo de indicarle a Excel cuáles son esas celdas que yo quiero que me permita modificar una vez aplicada la seguridad. Entonces, ahí entonces entra en juego estas celdas que nosotros indicamos desde el inicio que son las que vamos a trabajar manualmente. Entonces, yo voy a hacer clic derecho, voy a ir al formato de la celda y acá donde nos muestra esta ventana, vamos a ir a la sección de proteger. Van a encontrar que va a haber un cotejo donde dice bloqueada. Bien. Al yo quitar el bloqueo y aceptar, no van a haber ningún cambio en el rango de celdas. Igual si lo hago acá, que es un elemento también que debo ajustar para que me permita insertar información, lo modifico. Los demás no lo hago. ¿Por qué? Vamos a ver, ¿quién me dice? ¿Por qué no desbloqueo las demás celdas? Vamos a ver, ¿quién se anima? ¿Por qué no desbloqueo las celdas? Vamos a ver. Tengo estas celdas que les he quitado el desbloqueo. ¿Por qué estas no le quito el bloqueo? Wow, nadie. Vamos a ver. Jennifer. Wow, qué valiente. Las celdas de totales no son una sumatoria de los datos que tú puedes editar. Entonces, si tú le quitas el desbloqueo, son fáciles de que también la persona que vaya a recibir el archivo lo pueda manipular. Excelente, excelente. Asimismo, o sea, si yo le quito el bloqueo, son celdas que a la hora de yo aplicar la seguridad van a ser fácilmente editables. Bien, entonces no es la idea. Entonces, vamos a aplicar ahora la seguridad. Si yo la aplico a través del menú archivo, tengo información y aquí tengo la opción de protección del libro. Bien, entonces la protección tengo varios niveles de seguridad. Nosotros vamos a utilizar 3, que son los que nos van a servir para la actividad práctica, pero aquí hay otros más que si desean pueden profundizar un poquito más en ellos. El primero que vamos a utilizar es la protección de la hoja. Esta nos permite controlar qué tipo de cambios se pueden hacer los demás usuarios en la hoja actual. Luego vamos a proteger lo que es la estructura del libro. Esto nos permite a nosotros evitar que se agreguen o que se eliminen hojas o se modifiquen los nombres de las hojas del libro. Bien. Y por último, vamos a utilizar el cifrado con contraseña, que es la que nos va a permitir colocar una contraseña en la apertura del libro. O sea, si yo envío este archivo por correo, puedo enviar el archivo por correo y la clave por WhatsApp. Y cuando lo abran del otro lado, van a colocar esa clave y van a poder acceder. En cada uno de los niveles de protección pueden utilizar contraseñas diferentes. O sea, puede tener una contraseña diferente para la hoja, la protección de la hoja, a la que tienen la estructura del libro y a la que tienen el cifrado. Son totalmente independientes. Pero en nuestro caso, vamos a utilizar la misma. La super contraseña de 1, 2, 3. Vamos a utilizarla y así cuando ustedes compartan su archivo, yo voy a poder acceder y ver el trabajo que ustedes han realizado. Bien. Entonces le decimos la primera, la hoja actual. Aquí podemos indicarle qué tipo de acciones yo quiero permitirle al usuario que haga en la hoja, aún estando protegida. ¿Bien? Puedo jugar con esto si quisiera. Entonces aquí vamos a ponerle la contraseña, 1, 2, 3. Me pide que la confirme. La coloco nuevamente. Y ya aquí podemos notar que ya está habilitada la seguridad. Dentro de estos elementos, dentro de estos bloques, yo puedo hacer modificaciones. Bien, miren cómo las funciones siguen trabajando perfectamente. Pero si trato de modificar esta, por ejemplo, me da un error de que está protegida la hoja. Bien, entonces si quiero
hacer este tipo de cambios, no puedo en todo ese grupo de celdas e incluso fuera de la tabla porque todo está bloqueado. ¿Sí? Entonces, de aquí la importancia de desbloquear previo a aplicar la seguridad las celdas que yo quiera utilizar para insertar información. Entonces, si en algún momento queremos hacer ajustes, entonces podemos fácilmente venir acá a información y desproteger esto y colocar la contraseña correcta y ya la protección se quita. Bien, se quita. Otra opción sería, bueno, miren, si queremos, por ejemplo, aquí agregar una hoja adicional o eliminar una hoja adicional, miren cómo todas estas opciones las tengo aquí disponibles. Yo lo puedo hacer con facilidad. Esto se llama la estructura del libro. Entonces, si yo acá quisiera controlar esto, puedo también aplicar esa seguridad. Cuestión de que ya, si quisiera eliminar esto, no lo puedo hacer. Bien. Si quiero agregar una nueva, tampoco lo puedo hacer. Entonces, eso en cuanto a lo que es la estructura como tal. Por último, tenemos la parte del cifrado. Miren cómo aquí se van adicionando los diferentes niveles que vamos agregando. Y se agregó la contraseña. Vamos a guardar el libro para que así lo vamos a guardar en el formato actual, que es el libro de Excel. Para que así conserve lo que es el formato condicional. Pues en esa versión anterior, el formato condicional todavía no había sido liberado y no existía. Entonces, si no le cambio el formato, cuando me lo envíen, no va a tener no va a conservar el formato condicional. Ok, entonces si yo cierro el libro y lo trato de abrir nuevamente, lo primero que nos va a aparecer antes de mostrar la información es la inserción de la contraseña de acceso. ¿Lo ven aquí? Si yo no coloco la contraseña correcta, pues no se muestra la información. Coloco la información correcta y ya aquí se visualiza el libro, conservando toda la estructura de seguridad que ya hemos integrado. Bien, tal y como vimos anteriormente. ¿Dudas? ¿Aclaraciones, señores? Vamos a ver, dudas, aclaraciones. ¿Qué pasa si se me olvida la clave? Diga, Luis. ¿Qué pasa si la clave del archivo yo pongo seguridad, se me olvida? Se escucha lejos. No sé si alguien lo escuchó, si me puede. Déjame subirlo un poco. ¿Qué pasa si se le olvida la clave? ¿Qué pasa si la clave se me olvida del archivo? ¿Qué pasa? Bueno, lo que pasa es que el curso no es de hackeo, es de Excel. Sí, hay algunas herramientas que uno puede utilizar para desbloquear el archivo, pero ya eso se lo dejo de tarea para que ustedes lo investiguen. Pero sí hay herramientas que pueden ayudarles con eso. ChatGPT hay que buscar para ver. Bien, señores, entonces, bien, entonces la idea es concluir esto esta semana. La idea es que nosotros el día 4, ver si logramos finalizar el módulo ya de intermedio. Así tienen una semana completa para hacer la entrega. En mi caso, quisiera como no, si logran la mayoría avanzar y tener listo para el día 4 el contenido completo pendiente, pues déjenme, déjenme minimizar aquí. Espérense. Ok, entonces la idea es cerrar acá para ver si en esta semana se puede hacer la gestión del módulo avanzado, si desean continuar. Como máximo quizás dar un día más de prórroga, pero no mucho más, porque si damos mucho más tiempo de prórroga, entonces es probable que ya entonces iniciemos en septiembre. Bien. La idea es ver si logramos iniciar en agosto, aunque sea a mediados o finales, más tarde. Yulis, adelante. Entonces, para el avanzado ya uno se comunicaría con Natalia
si uno quiere participar o ya es una decisión tuya de decir, bueno, este colaborador tuvo una buena nota y se aplica para avanzar. Todo el que apruebe aplica para el avanzado, porque es un prerequisito en intermedio. Entonces, ahí ya cuando, en el caso del avanzado, tiene que solicitarlo ella misma. Y hacer el listado de participantes igual, así como, por ejemplo, si alguien no quiere participar en el avanzado, esperemos que todos quieran, ¿verdad? Entonces, puede notificárselo a ella, Ah, ok, gracias. siempre la hora. Bien, señores, entonces vamos a avanzar con las entregas. Cualquier duda que tengan en el proceso, estamos por acá para apoyarles. Y espero verles la meta a todos. Espero que les haya gustado el contenido que les he compartido en estas 3 semanas y que haya aclarado sus dudas. Pasen buenas tardes y les veo en la meta. Bye bye. Gracias, hasta luego. Ay, buenas tardes. Gracias.